En Visión Global, la tertulia de los negocios. ...20 minutos para llegar a las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Después de la información y el análisis llega la opinión y la reflexión a la tertulia de Visión Global. Esta noche con Íñigo Petit. Íñigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, asesor Manuel. financiero y CEO de Eden Global. Y Guillermo Santos, buenas noches también. Hola, buenas noches, socio Manuel. de iCapital. Bueno, estamos esperando en Figueruelas un resultado final. Sí, pero de momento a esta hora según nada. Mis datos todavía no se ha producido. A ver, a mí es un tema que me toca especialmente por varios motivos, ¿no? Que tampoco voy a enumerar. Bueno, él es aragonesí de Zaragoza. Es lo que tiene, otros somos de Teruel. No, pero un poco puros, más. Puros, un poco más. Mi mujer trabaja en esa factoría. Y bueno, es una situación muy especial y muy complicada y con mucho, como se suele decir, poliédrica, ¿no? Con muchas aristas. Para mí hay un tema que no se ha hablado mucho ni en los medios, ni los empleados, ni los directivos, que hay una realidad que es que en el grupo PSA actual, que es Peugeot, es Citroën y es Opel, hay cierto, y depende cómo se mire, bastante solapamiento en algunos modelos de coche. Hacer un coche nuevo vale mucho dinero, sobre todo el motor. Por eso, entre otras cosas, SEAT no pudo continuar en España. Y la compró el grupo Volkswagen para bien de sus trabajadores. Pero quiero decir con esto que dejar de fabricar un coche nuevo es una decisión bastante seria. Claro, también depende de lo que se haga con el motor y cómo se optimicen los procesos existentes. Claro, estamos hablando de Peugeot, Citroën y Opel, que los tres tienen vehículos competidores en los distintos segmentos. Pero, Manuel, especialmente en el segmento de gama baja. Que es en el utilitario, para entender. En el utilitario, que es el más vendido, en el cual Renault tiene el Megane. El Megane, sí. Pero Citroën tiene pues C1, C2, Peugeot tiene los, si no recuerdo mal, 106 puede ser. Sí, el 200 y pico, 308, claro. En fin. Que son además muy vendidos, incluso más que el Corsa, ¿no? Al menos los años pasados, que además el incremento de coches, de venta de coches en España y en Europa fue muy importante. Conclusión, podría haber en este conflicto, en este choque que está habiendo muy fuerte y no se recordaban tan fuerte entre sindicatos y directivos y propiedad y empresa, podría subyacer esta, digamos, duplicidad, triplicidad en algunos modelos y encarar de una manera más bien subverticia, ¿no? La propia PSA una reducción de algún modelo, en este caso, lógicamente, obviamente, es el Corsa estamos hablando, para poder gestionar mejor su gama. Pues no lo sé. Es una pregunta que ahí dejo y que el tiempo, por supuesto, contestará. Ahora no se puede, ¿no? Pero no es una situación fácil. Por supuesto, para los empleados es bastante complicada, pero repito, tampoco es para la dirección en una empresa que ya digo tiene estos solapamientos. No obstante, digo yo, ¿no? Para algo la habrán comprado. Sí, no, desde luego. A ver, Íñigo. La verdad es que poco se puede aportar. Yo creo que Guillermo conoce mucho mejor el caso de lo que pueda conocer yo y bueno, este tipo de conflictos, bueno, pues yo creo que al final
es la eterna, una de las palabras, digamos, que aparecen y que es la eterna batalla que hay en España, quizá tiene que ver con ese punto de la productividad, ¿no? Y yo creo que el caso es que en estas fábricas todo apunta a que las cosas se han hecho bien, ¿no? En muchas de ellas, todos los informes más que los informes, las declaraciones que he visto de una y otra parte, pues bueno, se debe a decisiones, yo creo, de otro carácter. Además, si no recuerdo mal, una de las empresas había anunciado, no sé cuál de ellas era, que iba a hacer una cosa y al final uno de los modelos en España y al final se echó para atrás, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, parece que quizás sea esa una forma de establecer una especie de competitividad interna dentro de una compañía con el fin de ir bajando los costes según las localizaciones, que bueno, que a lo mejor no es, digamos, la mejor forma de trabajar, pero creo que esta misma situación que puede estar ocurriendo, en este caso con la producción de automóviles, ocurre en otros muchos sectores y creo que va a seguir ocurriendo, ¿no? Estamos ante un fenómeno, yo creo que distinto, en el que la competencia es global, no se hace a nivel país, sino que se hace casi a nivel continental y como poco. Entonces, bueno, es probable que en otros sectores también industriales pues se produzcan situaciones de este tipo, pues por el fuerte tirón que están teniendo otros países como, bueno, pues como sede de estas fábricas, gracias a unos costes inferiores. Y bueno, y lo que creemos, que yo creo al menos, debe primar siempre la calidad, ¿no? Pero bueno, son decisiones empresariales complejas bueno, que desde mi punto de vista es difícil valorar, ¿no? Creo Bueno, que Guillermo tenía más información. El resto de los fabricantes aquí, y en particular de los trabajadores, están muy pendientes de la decisión que se adopte en estas próximas horas respecto Sí. a Figueruelas. En una jornada en la que hemos conocido que los fabricantes de coches alemanes han sido acusados de pagar experimentos con humanos y monos. Es un asunto que publicaba hace 15 días el New York Times y que hoy cuenta con algún detalle más el medio alemán Zeitung, el Süddeutsche Zeitung. Vamos a ver en qué queda todo Parece que esto. está ligado a gases. Sí, hombre. Al tema de contaminación y tal. De todas formas, bueno, vamos a ver exactamente cuáles son los detalles y en qué queda este asunto, porque estamos en medio de una guerra comercial de hace tiempo ya entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora mismo es muy posible que con mayor intensidad y que se esté reflejando en las divisas. Pero el hecho de que haya sido el New York Times el que inicialmente publicara todo esto, bueno, mantiene la sospecha. Sí, sí. Eso, de todas formas, de confirmarse, sería terrible. Bueno, depende de la magnitud, por supuesto. Y un hecho añadido ligado a lo que acabas de decir, que la única empresa americana, estadounidense, con actividad industrial en Europa, en el sector de las manufacturas de vehículos, será General Motors. Y como sabemos, General Motors ya no está porque vendió precisamente hay una última Opel. hora respecto a esta cuestión de Opel Figueruelas. Hay un acuerdo, un principio de acuerdo entre la dirección y los sindicatos, aunque deberá ser ratificado por los trabajadores esta semana. En votación, seguramente. Sí. Vamos a ver cuál es el acuerdo o preacuerdo al que han llegado. Se lo iremos contando antes del cierre de Visión Global. Pero bueno, ese es el dato. Era de esperar y es para mí una cosa magnífica, porque es fundamental que haya al final un lugar común y que continúe la normalidad en la factoría, para bien de, no sé cuantificar, pero muchos miles de personas. 8.000 trabajadores, creo que decía la industria auxiliar. La industria es mucho más, claro. La industria auxiliar son miles. Sí. Las personas que dependen de esa industria, más luego sus familias. En fin, es un fenómeno muy curioso. En Aragón y en Zaragoza cada vez se concentra más algunas cosas. Esto viene de lejos. Ahora sucede con la empresa catalana Bonaria, que va cerca de Zaragoza a instalar una gran factoría y también va a mover y tal. Y bueno, este tipo de cosas pues mueven, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, el sector inmobiliario, como el hecho de Bonaria lo está moviendo en la zona.
Que es una región o una comarca que vive prácticamente de figueruelas, ¿no? De la Opel. Esa zona tiene una influencia absolutamente fundamental, sí. Pero para ponerte un ejemplo de la importancia de la Opel en Aragón, hace años, cuando España entra en lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea, algunos de los objetivos de ayudas de la Comunidad Económica Europea, creo que era el objetivo 1, pero lo digo en memoria, me puedo equivocar, de objetivos regionales de ayudas, Aragón no entraba porque su PIB se disparaba por el hecho de estar General Motors en territorio en suelo aragonés, y entonces no entraba y no recibía ayudas por ese objetivo, que claro, era muy sesgado, ¿no? Pero bueno, era así, ¿no? Hasta ese punto calcula, tiene importancia y condiciona muchas cosas, ¿no? Bueno, hablábamos hace un instante de la guerra comercial o guerra de divisas en estos momentos entre Europa y Estados Unidos. Es el tema. Este asunto, en fin, explotaba esta semana pasada con Trump allí en Davos. Horas antes Mnuchin decía que a Estados Unidos le interesaba un dólar débil y el euro se iba a 1,25. Inmediatamente después decía Donald Trump que prefería un dólar fuerte y el euro... En el largo plazo. El euro regresaba a niveles, en fin, más o menos... admisibles, 1,23, 1,24. Bienvenidos al Forex, señores, bienvenidos al Forex. Hoy la Comisión Europea advertía a Trump que si quiere una guerra de divisas que la tendrá, fin. Ha reaccionado el mercado de deuda también, porque para bajar en la medida de lo posible la fortaleza del euro, pues se supone que el Banco Central Europeo tendrá que modificar el guión de la recogida de estímulos, etcétera, etcétera, y la deuda alemana pues se ha ido a máximos de varios años, ¿no? Sí. En fin, ¿qué credibilidad le dais a este asunto? A este toda la del mundo. Sí. Yo personalmente toda la del mundo. Bueno, con un personaje como Trump al otro lado, es que es capaz de llevarse una guerra de divisas por lo personal. Totalmente. Entonces, claro, cuando alguien se lleva por lo personal una guerra de divisas donde además existe un punto de equilibrio en general entre todas las divisas del mundo en la que nadie sufre, pues claro, y con la volatilidad que podemos ver en este mercado, por eso decía lo de bienvenidos al Forex, que las declaraciones de una y otra parte hacen que se muevan, ¿no? Sí. Un mercado en el que se mueven, si no recuerdo mal, es uno de los mercados con mayor profundidad que existe, creo que es solo por debajo del de derivados. Bueno, ¿de cuál? De derivados, depende de cuál, y es un volumen de dinero diariamente tremendo, y aún así las declaraciones de uno y otro lo mueven. No me cabe duda de que si Trump decide hacer algo más que soltar 4 bravatas en una conferencia, estoy convencido de que puede también seguir moviéndolo. Por lo tanto, si de verdad hay una guerra tipo la que estableció con Corea del Norte vía Twitter, creo que el Forex se puede notar mucho más. O sea, si se entra en una guerra de ese estilo, se puede notar mucho más de lo que en su día fue ese miedo a habrá un enfrentamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte. Bueno, pues si de verdad hay una guerra pública de tweets, de mensajes y demás, pues no cabe duda que muchos inversores se pueden dejar llevar por eso, y eso genera movimientos, ¿no? Por tanto, y volatilidad, ¿no? Y volatilidad, pero no nos olvidemos, estamos en un mercado, el de las divisas, que por definición es el más volátil de todos, es el más complejo de gestionar, y vamos, Guillermo conoce infinidad de gestores más que yo, y estoy seguro de que la inmensa mayoría de ellos, salvo los que invierten en Forex, solo se meten en ese mercado para cubrir la divisa, cuando uno tiene inversiones en otro país y evitar que la fluctuación de la moneda pues le pueda quitar rentabilidad en sus inversiones, ¿no? Que es un uso normal y corriente y que no entraña un enorme riesgo, es simplemente una cobertura. Especular dentro de la divisa es algo más complejo, y si además vivimos una situación así, pues en fin. Pero esto afecta a la economía, a los resultados empresariales, en fin. Afecta a todo, ¿no? No solo el mercado Forex. Sí, a unos más, unos menos. Pero, a ver, yo creo que Trump, que es lo que es, pero está bien, el otro día lo decíamos, está bien asesorado. Y más o menos se deja, aunque diga las cosas que a veces dice, que bueno, pues... Pero está bien asesorado. Entonces, ¿qué pasa? Que
Estados Unidos tiene un déficit de por cuenta corriente elevadísimo, increciendo. Entonces, claro, Estados Unidos, ese déficit va probablemente a incrementarse por la reforma fiscal. La reforma fiscal es menos impuestos, menos ingresos para el Estado, más dinero en el bolsillo del consumidor de las empresas, más consumo y más, normalmente, más importar, menos exportar, que es uno de los grandes problemas con una economía basada en el consumo de Estados Unidos. Total, con un déficit por cuenta corriente así, ¿lo normal es que el dólar caiga? Pues sí. ¿Que esta tendencia puede ser una tendencia larga? Probablemente. ¿Que se puede ir a 1,40? Pues quizás, hombre, no de golpe y tal. Pero más allá de eso, el movimiento yo no lo veo ilógico. Luego, que Estados Unidos además está interesado en que el dólar esté débil para que ese déficit por cuenta corriente, en este caso la balanza de pagos de mercancías, no se deteriore tanto, pues por supuestísimo. Pero entra, ya digo, dentro de este modelo. Luego sucede... A ver, yo además hoy comento una cosa sobre el tema del dólar. Si no hubiera algo más... las famosas operaciones de carry trade, el carry trade es eso de que coges el euro, en este caso, o el yen japonés, te endeudas en esa divisa, coges, la vendes y compras un bono de la divisa cara, en este caso el dólar, porque la diferencia de tipos es 2%. Pues esas operaciones tenían que haber echado el dólar para abajo y no lo han hecho. En un instante volvemos, regresamos después de la desconexión aquí a la tertulia de Visión Global. Control Dental Europeo. Disfruta de tu sonrisa con nuestros implantes basales de carga inmediata, sin necesidad de injertos de hueso, incluso para pacientes con gran pérdida ósea. En Control Dental Europeo disfrutarás de tu prótesis fija definitiva al cabo de 1 a 3 semanas, dependiendo del número de piezas a sustituir. Consulta diagnóstica gratuita. No esperes más. Control Dental Europeo. 91 575 3404. 30 años creando sonrisas. Cocina mediterránea y de mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera nos sorprende con una carta que se renueva diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán. Calle Villalar 6, junto a la Puerta de Alcalá. arrayanrestaurante.com. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos. 91 032 69 47. 91 032 69 47. Comienza el año y con él regresamos de la mano del historiador Fernando Paz con un nuevo ciclo de historia a partir del 25 de enero. Descubre con él los episodios de la historia de España, desde los íberos y la colonización romana pasando por los reinos de Castilla y Aragón, siglo XIX, Primo de Rivera, transición y democracia. Si quieres profundizar con él en todos estos temas, no te lo puedes perder. Llama al 91 616 24 64 o escribe a club@intereconomia.eu. Intereconomía. Señales horarias de las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Enseguida seguimos en la tertulia con Guillermo Santos e Íñigo Petit, mirando con perspectiva a los mercados y a nuestras inversiones. Antes saludamos a Izaskun Martínez. Muy buenas noches, Izaskun. Muy buenas noches, Manuel. Abogada en el despacho de Durán y Durán Abogados. Hoy hemos conocido que en los últimos 6 meses del año 17 se han incrementado las demandas por las comisiones por descubierto a los bancos y que al menos una treintena de juzgados de instrucción y alguna audiencia provincial
han fallado ya en contra de las entidades financieras. Pero esta noche Izaskun viene a hablarnos del IRPH. Correcto, Manuel. Bueno, en primer lugar, y antes de entrar en materia, voy a animar a todos los afectados, a ese 1,5 millones de afectados por el IRPH, que cada día pasan dificultades para poder hacer frente al pago de sus hipotecas, referenciados a este índice que es abusivo, a que soliciten la nulidad de este índice y que reclamen esas cantidades cobradas de más por sus entidades financieras. Ya son 4 los tribunales que en los últimos días han dado la razón a los afectados por este índice, en Álava, en Gerona, en Valencia y este último en Alicante. Hace un día solamente se ha conocido una sentencia de Alicante que establece que no constaba facilitada al prestatario la información precisa para conocer la influencia de la entidad al prestamista sobre la conformación del índice de referencia del interés variable y que se han incumplido con las obligaciones de transparencia y de información por parte de la entidad financiera. ¿Qué ocurre, Manuel? Estas sentencias de estos últimos días contradicen la sentencia del Supremo, que conocimos el 17 de diciembre, que en ese caso concreto dio la razón en un caso de IRPH a la entidad financiera. Por el contrario, estamos viendo esta sentencia de estos jueces que interpretan que no es acorde esta comercialización, que fue en la mayoría de casos con falta de transparencia e información. En este caso concreto, además, ni los propios empleados conocían lo que significaba el IRPH, por lo tanto, no se lo pudieron explicar a los clientes. A ver, tanto, la sentencia del tribunal lo que venía a decir es que el índice en sí, el IRPH, es un indicador claro, reconocido y asumido en el mercado. Otra cosa es cómo se ha hecho la comercialización de las hipotecas referenciadas a este índice. Y ahí es donde están entrando y dando la razón a los clientes y no a las entidades financieras el resto de sentencias de algunos juzgados como los que tú mencionabas. Correcto, Manuel. El Supremo en concreto refirió que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, hubiera podido comprender el alcance de dicho índice. Pero bueno, en estos casos son consumidores que no tenían estudios financieros y que no estaban para nada informados de los riesgos ni de las consecuencias de referenciar su hipoteca a este índice IRPH. Por eso nosotros entendemos que es viable para este 1,5 millones de afectados instar la reclamación y solicitar la nulidad de esta cláusula abusiva y que en una hipoteca media referenciada al IRPH puede conllevar 3.600 euros de más al año. Por tanto, nosotros animamos a todos los afectados y vamos a seguir luchando también para que se haga justicia y que todas estas personas pues recuperen todas estas cantidades que todavía están pagando de más a sus entidades financieras. Hay que exigir cada uno de nosotros lo nuestro. Hoy, aparte de esas denuncias que se están empezando a presentar por las comisiones por descubierto que han vienen cobrando los bancos, hemos conocido algún dato también de la reclamación media de los clientes por la cláusula suelo en los contratos hipotecarios. 7.193 euros según la Comisión de Seguimiento y Control de estas cláusulas, pero 7.193 euros de media de los clientes de reclamación, que son 3.000 euros más de lo que están dando extrajudicialmente las entidades financieras. Pues bueno, Manuel, nosotros llevamos cientos de casos. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en contradicción con el Tribunal Supremo, también dio la razón en las cláusulas suelo a los consumidores y estamos reclamando todas las cantidades pagadas de más desde el inicio del contrato, en este caso el préstamo de la hipoteca, hasta la actualidad, además con sus intereses legales y con las costas. Entonces nosotros lo que estamos reclamando es lo máximo, que es lo que viene obligado a la entidad financiera a abonar. O sea, se hacen los cálculos, esto será en ejecución de sentencia y por supuesto que van a tener que pagar todo lo que se ha ido
cobrando de más a estos consumidores afectados por esta cláusula de limitación de los intereses. Y no solo eso, también habrá que sumarles los intereses legales y las costas también que les ha conllevado, que se han visto obligados todos estos afectados a asumir en los procedimientos judiciales. Por eso digo que son 3.000 euros menos lo que está dando las entidades financieras, es decir, en vía extrajudicial, 3.000 euros menos que lo que están consiguiendo o reclamando por vía judicial en este asunto de las cláusulas suelo. Nosotros entendemos que, como hemos dicho muchas veces, la única vía para recuperar todo el dinero es la vía judicial, y sobre todo que antes de que un afectado firme cualquier acuerdo extrajudicial con una entidad financiera, que se asesore y que se ponga en manos de profesionales, por esto mismo que estás comentando, Manuel. Teléfono y formas de ponerse en contacto con Durán y Durán Abogados, en fin, para obtener sentencias favorables como las que estáis consiguiendo en todas estas materias. Nuestro teléfono gratuito es el 983 3020. Tenemos la página web www.duranyduranabogados.com, que tenemos un formulario para que nuestros clientes nos hagan las consultas, y también el correo de Manuel Tortajada, mtortajada@intereconomia.com. 983 3020. Izaskun Martínez, de Durán y Durán Abogados. Gracias. Muy buenas noches. Buena semana. Igualmente, gracias. Un abrazo. Antonio, saca la cámara porque voy a hacer un mortal carpado con tirabuzón. ¿Y eso? Pues porque es mi momento. Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95, es tu momento. Contrátalo en el 900-771-771. Aegon, asegura el mañana. ¿Sabías que puedes dormir en una habitación rodeado de naturaleza, rodeado de cactus y plantas suculentas? En Desert City te ayudamos a elegir las especies que mejor vayan en tu jardín, salón o habitación. Déjate sorprender por sus líneas estéticas y su valor ornamental. Descubre nuevas formas de entender y vivir la naturaleza. A1 Salida 26 San Sebastián de los Reyes. desertcity.es. Ahora en las rebajas del Corte Inglés, 20% de descuento adicional en marcas de moda. Un 20% adicional en Barbour, Gant, Now Lover, Escola, Poland Shark y muchas marcas más. Solo hasta el 31 de enero y solo en las rebajas del Corte Inglés. ¿Vamos? Hablar de los artesanos del Pozo es hablar del tiempo. Porque en el Pozo hacemos así nuestros productos artesanos, dándole tiempo al tiempo. Artesanos cocidos y asados de El Pozo. Ya no se hacen productos así. El Pozo. Visión Global, con Manuel Tortajada. Bueno, seguimos en la tertulia con Guillermo Santos, con Íñigo Petit, unos minutos más. Ante el circo de mañana, ¿cómo nos protegemos los inversores? Es decir, ¿tenemos posibilidad de, no sé, ponernos cortos o largos en... Yo no lo haría. En alguna índice, valor. Yo no lo haría, pero porque el que tiene bolsa, especialmente bolsa española, pues ya ha estado bien asesorado en su compra y su mantenimiento, pues sabe a qué atenerse, ¿no? Pero lo casi seguro es que la bolsa española mañana, salvo sorpresa, sufra. Depende, pues como vimos en las jornadas de mayor movimiento de cuestiones de independentistas en Cataluña, pues durante el 2017, cuando el mercado europeo lo hacía bien, España tendía a hacerlo un poco mal, y cuando el mercado europeo lo hacía regular o mal, España lo hacía bastante mal. Entonces, también al revés, conforme, pues el ejemplo, pues cuando el gobierno decidió aplicar el artículo 155 famoso, pues el IBEX rebotó, ¿no? Bien, pues mañana lo normal es que haya un lío, y de ese lío, pues la bolsa española salga mal parada, ¿no? Como... El peor escenario es que aparezca, ¿no? Hombre, en el Parlamento, de repente, en fin, que alcance todo lo que sea, que el lío sea más gordo, mayor será la caída.
Pero bueno, mi consejo no es cubrirse necesariamente por eso, si bien los que piensen, los que tengan bolsa y el año la verdad va muy bien y quieran un poco atemperar posibles caídas que vendrán con picos de volatilidad, no solo en España, en Europa y sobre todo probablemente en Estados Unidos, pues por supuesto estrategias de cobertura, para eso se pueden hacer en directo o hay fondos muy buenos y SICAVs que lo llevan a cabo, para mí bienvenidas, ¿no? Pero el pequeño inversor ahora comprarte, pues no sé, vender un futuro sobre el IBEX o comprarte una put, pues quizás sea un poquito excesivo. Máxime, además, cuando en el corto plazo igual, pues no sé, Puigdemont acaba en la cárcel y el IBEX sube, ¿no? Sí, no, bueno, el peor de los escenarios es que aparezca. El resto más o menos son asumibles, ¿no? Vamos a ver, sí, yo creo que un inversor particular lo que debe es aplicar el sentido común, ¿no? Y salvo que todos tus ahorros estén en una pequeña bodega catalana que dependa de sus exportaciones a Madrid, en fin, algo muy rocambolesco. Y por el contrario, si tiene una cartera diversificada, invertida en toda España, en empresas pues líderes, que quizá tengan su sede incluso en Cataluña, pero que tengan un negocio en todo el mundo, debe tener la tranquilidad de que esas empresas no valen menos al día siguiente porque Puigdemont aparezca en el Parlamento y se quiere investir como presidente, ¿no? Yo también, ahora que estamos en este debate, recuerdo el famoso no va a haber urnas, ¿no? Y que al final hubo 6.000. Pues veremos si en este caso no va a ser presidente y al final pues también lo acaba siendo. Veremos durante cuánto... ¿Te imaginas que sale de una de esas urnas? Veremos durante cuánto tiempo. Con todo... Se juega el cargo Zoido, ¿no? El ministro del Interior mañana, seguro. Bueno, yo creo que entre esto y las nevadas, al final hay una situación ahí que está claro que hay que terminar de resolver. Y los últimos ministros del Interior pues no han sido lo mejor para digamos, tranquilizar las relaciones con Cataluña en ninguno de los sentidos. Tampoco esa especie de delegación que se creó con la vicepresidenta al frente, teniendo un despacho incluso en Barcelona. Todo eso no salió bien, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos si ahora hay otra forma o simplemente habrá que atenerse a lo que digan los jueces, que no siendo partidario de ningún tipo de indulto gratuito, por decirlo de alguna forma, pues sí creo que tampoco es la mejor solución, ¿no? Ir únicamente por esa vía, porque al final, bueno, pues la política sigue, el día a día sigue, los ciudadanos siguen votando, los partidos siguen elaborando propuestas y creo que es importante llegar a un punto de entendimiento que satisfaga a todo el mundo, aunque lo están poniendo complicado. A ver, la prima de riesgo española sí puede sufrir mañana también, ¿no? Sí, pero no sé. En este escenario de aparición de Puig. La deuda soberana europea de la Unión Europea, toda ha caído en precio este año, han subido las TIRES, han subido las rentabilidades, excepto a periférica. A periférica me refiero a Grecia, Italia, Portugal, España. Sobre todo España ha tenido pues la mejora de rating que tuvo, puede que tenga alguna más. Si nos siguen evaluando, porque parece que el gobierno... Para alegría del gobierno, que aunque no paga las calificaciones, las celebra. Sí, vamos a ver si igual pues nos ponen un castigo y nos quitan... No lo creo, porque me parece un poco atrevido la postura del gobierno, porque el no estar calificado sobre todo por Standard & Poor's... Bueno, pero en fin, yo creo que no sufrirá, porque está descontado ya, pues puede el esperpento y el escándalo que pueda suceder mañana está un poquito descontado en la prima de riesgo, teniendo en cuenta, repito, que la solidez de España se ha visto confirmada por agencias de calificación y nuestro riesgo unido a la marcha de nuestra economía es cada vez inferior y la capacidad de repago de España es muy buena. No obstante, por supuesto, si fuera ya un disparate extremo y apareciera el expresidente, pues podría pasar cualquier cosa y podría también sufrir la prima de riesgo, pero yo no lo creo. Sí, en cambio, la bolsa, que es más sensible a estas cositas, de una manera muy puntual, repito. Bueno, sí. No, yo nada que añadir a lo que ha dicho Guillermo. Creo que más claro
Imposible. Bueno, a las 3 mañana todos ante el televisor para ver. A las 3 de la tarde. Es el gran momento del día. O sea, yo creo que tanto el circo catalán. Los que estamos dentro de, vamos a decir, del sector económico de alguna forma o día a día pendientes de la información, creo que en días como estos, pues como que da como más gusto trabajar, ¿no? Porque tienes un poquito de emoción y una buena comida y luego ya. Está bien. Todo este cachondeo que no quite para que al final las cosas pues salgan bien. No, por supuesto, porque hay mucha gente viviendo ahí que lo está pasando muy exactamente mal. Desde luego que sí. Bueno, recordarles que tal y como lo hemos anunciado ya y adelantado aquí en Visión Global, hace algunos minutos hay acuerdo entre PSA y los sindicatos, un preacuerdo para el convenio de Opel en Figueruelas, pero no se conoce ningún detalle. Estoy mirando ya las informaciones de algunos periódicos y tal, y simplemente hay un preacuerdo que tienen que votar los trabajadores. Parece que en principio este preacuerdo desatasca al menos por ahora el conflicto. Y las inversiones y bueno, seguramente ya en estas próximas horas pues algunos de los sindicatos y tal irán dando los detalles que mañana por la mañana en Capital Intereconomía con Susana Criado conocerán. Pero a esta hora simplemente sabemos que hay un preacuerdo para desbloquear el conflicto en Opel en Figueruelas. Magnífica noticia. Guillermo Santos, un placer como siempre. Hasta el próximo lunes. Buena semana. Lo mismo. Que usted disfrute del circo mañana. Gracias. Gracias también, Íñigo Petit. Muchas gracias, Manuel, como siempre. A ver qué nos tiene preparado el Puchi. Pues a divertirse mañana en la medida de lo posible. Saludos desde aquí a todos y cada uno de los catalanes, en particular a los constitucionalistas. Volvemos en un instante aquí en Visión Global. Nos queda todavía la crónica empresarial, las portadas de los diarios internacionales económicos de mayor influencia y el cierre de la principal bolsa del mundo. En Radio Intereconomía, Visión Global.